Vamos a iniciar este culto con la meditación que tenemos del día de hoy, hermanos. Nuestro hermano iba a compartir acerca del capítulo 6, del 7 y del 8. Y quisiera que me acompañaran orando, hermanos, para dar inicio a este culto. Señor, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Te agradecemos tu gran amor, te agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu gracia para con nosotros, Señor. En esta hora, Padre Celestial, estamos aquí reunidos como iglesia, Señor, buscando, Señor, tu rostro, buscando tu presencia, Señor. Reuniéndonos como iglesia, Señor, para darte culto, para adorarte, Señor, para expresar con nuestros labios, con nuestro corazón, aún por medio de los cantos, Señor, aún por medio de esta meditación, Señor, que tenemos cada domingo, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque como iglesia, Señor, nos podemos reunir. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre nos podemos acercar hasta el trono celestial. Por medio de tu sacrificio, Señor, por medio de tu obra perfecta, Jesús, podemos venir ante tu presencia, presentarnos delante de ti, habiendo sido justificados, habiendo sido perdonados, habiendo sido redimidos en ti, Señor. Es por eso que hoy, Señor, te podemos dar gracias, podemos alabarte, podemos glorificarte, Señor. Podemos decirte, Señor, que te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Muchas gracias, gracias, Señor. Gracias también por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque con ella nos dirige, Señor. Con ella nos muestra, Señor. Nos das a conocerte, Señor. Nos permites conocerte a través de tu palabra, Señor. Conocer tu voluntad. Conocer la salvación. Conocer a Cristo y a este crucificado, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Muchas gracias, gracias. Gracias porque cada día, Señor, nos hablas. Y hoy, Señor, venimos presentándonos delante de ti. Venimos suplicándote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que tengas misericordia, Señor, y perdones todos nuestros pecados, Señor. Porque tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, los deseos más profundos de nuestro corazón. Tú conoces nuestros pensamientos, Señor. Tú conoces las intenciones, Señor, de cada corazón que hay en este lugar, Señor. Y, Señor, tú sabes que nosotros somos injustos, Señor, que somos pecadores. Y reconocemos, Señor, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos tu misericordia en esta hora, que necesitamos tu presencia, Señor, que necesitamos de tu Espíritu, que necesitamos de tu preciosa palabra, Señor. Te rogamos, por favor, en este día nos hables. Te rogamos que en este día nos visites, Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesús, te pedimos, por favor, que tu presencia, Señor, se mueva en este lugar. Que llenes este lugar de tu presencia, que llenes cada alma,
en este lugar. Ninguno de los que estamos aquí, Señor, salgamos de la misma forma en que veníamos, Señor. Que seamos impactados con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu, Señor. Que sean tocados nuestros corazones y que toda nuestra manera de pensar cambie, Señor. Y aún nuestra manera de vivir, nuestra conducta, Señor. Señor, rompe cada corazón duro, Señor. Y permite que toda carne, Señor, todo estorbo, Señor, dentro de nosotros sea quitado, para que así podamos recibir tu preciosa palabra, Señor, para que haya cabida en nosotros, Señor, y esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, y tu Espíritu Santo nos convenza, nos dé entendimiento de ella, nos alumbre y nos confronte. Por favor, Espíritu Santo, llévanos al arrepentimiento, Señor. Ten misericordia en esta hora de nuestras vidas. Ten misericordia, Señor. Y ayúdanos, auxílianos, Señor, porque somos débiles, Señor, porque somos carne, Señor. Aquí estamos en esta hora, Señor. Por favor, bendice tu palabra, bendice nuestras vidas con ella, Señor, y háblanos, Señor, para esta predicación y también, Señor, a los labios de nuestro. En el momento que se pare aquí, Señor, en el momento que tus pies toquen este estrado, Señor, sea tu presencia, seas tú, Espíritu Santo, moviendo cada parte de nuestro ser, usando cada parte de nuestra boca, Señor, de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, Señor, para que nosotros como hombres, Señor, podamos exponer tu palabra, Señor, fielmente, Señor, y que todo pensamiento humano, Señor, toda idea humana sea activa, Señor, sea desechada, Señor. Todo argumento, Señor, que se quisiera levantar, Señor, sea desechado por la verdad. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé tú con nosotros, Dios, así como lo dice tu palabra. En vano es que se edifique la casa si no eres tú quien la edifica, Señor. Por eso te pedimos, por favor, que seas tú obrando, que seas tú manifestándote, que seas tú hablando, Señor, que seas tú haciendo tu voluntad, Señor, porque ella es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pues, hermano, quiero que me acompañen al libro de Génesis en el capítulo 9, en el verso 1. Ya vimos anteriormente cómo fue que Dios destruyó en ese tiempo el mundo a través de un diluvio. Recordamos que Dios le dio instrucciones a Noé para que hiciera una arca y que Noé entrara junto con su esposa, junto con sus 3 hijos al arca, y la familia de sus hijos entraran al arca, junto con cada animal que Dios había creado según su especie, dice la Biblia. Y dice que esto sucedió así, que Noé entró al arca junto con todos los animales que había en este planeta.
Y en ese momento dice la palabra que empezaron a caer gotas que venían del cielo y que empezaron a fluir de la tierra, manantiales de agua, y empezaron a inundar toda la tierra, de tal manera que cubrieron los montes. Y en ese momento dice la Biblia que no hubo ningún sobreviviente. Dice que los únicos que sobrevivieron fueron los que entraron al arca. Fueron los únicos a los cuales Dios salvó, a los cuales Dios destinó para esa salvación. Porque no fue que Noé hubiera hecho algo para merecer esa salvación, sino que la palabra misma nos enseña que Noé halló gracia delante de Dios, delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Es recibir un favor que no mereces por ningún mérito que hayas hecho. Entonces vemos que Noé no había hecho absolutamente nada para recibir el favor de Dios. Sin embargo, Dios tomó la decisión de haberlo escogido a él y de haberle hablado y haberle instruido para que fuera el instrumento por el cual pudiera haber un medio para ser salvado. Entonces, hermano, recordemos que Noé estuvo en el arca más de 100 años, de 100 días, perdón, de 100 días dentro del arca. Y estuvo el diluvio, hermanos, durante todo ese tiempo. Y llegó un momento en el cual Noé envió un cuervo cuando dejaron de caer la lluvia sobre la tierra. Y envió un cuervo para ver si ya había descendido el agua. Dice la palabra que el cuervo fue y regresó. Lo volvió a enviar Noé, y la segunda vez que lo envió ya no regresó. Después dice que Noé envió una paloma, y esta paloma fue y regresó a Noé también. Y la segunda vez tampoco regresó. Esto daba señal de que ya regresó con una vara, con una hoja, y daba señal que entonces las aguas que habían inundado toda la tierra habían bajado, pero todavía tenía que esperar para poder salir del arca. Y el punto es, hermano, que llegó el momento en que Dios hizo que descendieran las aguas, se secó la tierra y se abrió el arca. Y entonces Dios le dijo a Noé que bajara. Y es en donde vamos a entrar a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. No quiero sobreabundar en esa parte porque muchos conocemos la historia de cómo fue el diluvio. Pero algo que llamó mi atención mientras estábamos estudiando el libro fue este capítulo de Génesis, capítulo 9. Mi Biblia tiene el título como Pacto de Dios con Noé. Y dice la palabra de Dios que en ese momento dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre,
Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí yo esta vez establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más ya toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, en la cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hace un momento les platicaba, hermanos, que al leer esto hubo una parte que me llamó mucho la atención. Y la parte que me llamó la atención fue que Dios hizo un pacto con el hombre. Y ese pacto era que Dios ya no iba a destruir la tierra con lluvia, que ya no iba a destruir a los seres vivientes. Y puso un arco como señal en los cielos, recordándole al hombre que ese era su pacto, el pacto que Dios había hecho con Noé en ese momento. Daba testimonio de la promesa de Dios hecha para Noé y para todo ser viviente en esta tierra. Recordemos, hermano, que cada vez que llueve sobre esta tierra, nosotros podemos ver el arco iris. Y ese es el recordatorio que Dios nos hace a nosotros, recordándonos que su pacto ha sido perpetuado eternamente. Desde ese día en que Noé salió del arca con su familia y que Dios le hizo esa promesa e hizo ese pacto con el hombre de no destruir la tierra, desde ese día se deja ver el arco iris. El arco iris, cuando caen las gotas de lluvia sobre la faz de la tierra y el sol pasa por ella, se deja ver el arco, hermano, y nos recuerda la fidelidad de Dios. Y podemos ir un poco más a profundidad, hermano, porque este arco, hermano, no solo habla solamente de un arco precioso que se ve de muchos colores, sino habla de alguien más, y de quien habla es de Jesucristo. Porque recordemos, hermano, que Jesucristo fue dado por los hombres para que el hombre no muriera en sus pecados, para que el hombre no fuera juzgado de cierto modo con justicia, y fue puesto en lugar de hombres pecadores, hermano. Ahorita vamos a mirar con versículos cómo es que la Biblia menciona que Jesucristo es este arco iris que se presentó en las nubes en ese tiempo. ¿Para qué? Como intercesor, como mediador de un pacto, como lo hemos estudiado anteriormente los jueves. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre.
Y Él está puesto sobre las nubes como una muestra del pacto de Dios hecho con el hombre, diciendo: este es mi Hijo amado, a quien yo entregué por todos los pecados de la humanidad. Y Él fue puesto en las nubes como testimonio para nosotros, hermanos, recordando que solamente por medio de Cristo Jesús tú puedes acercarte a Dios, recordando que solamente por el sacrificio de ese hombre justo, ese Dios perfecto, murió en una cruz, hermano. Y me llama mucho la atención porque pareciera que estos pasajes que leímos, cuando habla que Dios pone su arco entre las nubes, claramente pudiéramos ver lo que dice el libro de Hechos. Cuando Jesús murió, pero resucitó, fue tomado y fue llevado entre las nubes. Y dice la Biblia que de igual forma su regreso va a ser de la misma manera, entre las nubes, y todos lo veremos. Entonces, de quien está hablando la palabra de Dios en este pasaje es de su Hijo Jesucristo. Es la forma en que Dios iba a establecer un pacto con el hombre y decirle al hombre: estoy dando a mi Hijo, a mi único Hijo, para que por medio de Él tengas perdón de tus pecados. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos, si me pudieran acompañar, por favor, hermanos, porque puede decir que ¿de dónde estoy sacando esto, hermanos? Quisiera que me acompañaran al libro de Isaías, en el capítulo 54. En el capítulo 54, verso 8. Y este pasaje, hermanos, habla del amor eterno de Jehová hacia Israel. Pero me llama la atención que dice en el verso 8, dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Has jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Mira, hermano, la palabra de Dios nos está enseñando que dice que Dios hizo un pacto con el hombre, un pacto que no iba a ser quebrantado, un pacto que tiene que ver con la misericordia de Dios hacia el hombre, permitiéndole la salvación, hermano. ¿Me acompañan, por favor, también al libro de Apocalipsis, hermano? Apocalipsis capítulo 4. Verso 3. Dice la palabra de nuestro Señor: y al respecto, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Entonces, hermano, podemos mirar que
la visión que había tenido Juan en el libro de Apocalipsis, en este pasaje, estaba mirando el trono celestial, pero me llama la atención, hermano, que dice que había alrededor del trono un arco iris, hermano. Un arco iris semejante, dice la palabra, en aspecto a la esmeralda, hermano. Quiere decir, hermano, que estaba el recordatorio del pacto de Dios, de no destruir la tierra más con lluvia, y dándole la oportunidad al hombre de arrepentirse, de creer en su Hijo Jesucristo, y recordándole a la humanidad su pacto eterno, hermano. Por eso es que les mencionaba que en el libro de Génesis se menciona este arco iris, pero este arco iris tiene más que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con el pacto que Dios hizo con el hombre y que cumplió en el Señor Jesucristo. Porque recordemos, hermano, que también el día que Adán y Eva pecaron, ese día, dice la palabra, que Dios también a ellos les dio una promesa, y que era que de su descendencia iba a nacer una simiente que iba a destruir al enemigo y que iba a acabar con la serpiente, en este caso Satanás. Y podemos mirar que nuestro Señor Jesucristo fue quien cumplió esa promesa, fue quien destruyó el poder del pecado sobre nosotros, hermano. Destruyó el poder de la maldad sobre ti, hermano, porque nosotros éramos esclavos del pecado, y ahora por medio de Jesucristo nosotros hemos recibido esta salvación, esta redención, esta justificación, y todos nuestros pecados han sido perdonados, hermano. Vamos aquí mismo, hermanos, al libro de Apocalipsis 10, en el capítulo 10, en el verso 1. Dice: vi encender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Hermanos, en estos dos pasajes de Apocalipsis podemos mirar claramente de quien se está hablando es el Señor Jesucristo. Entonces, el arco iris representa a nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, quiero leer una vez más y regresar al libro de Génesis, leer cuando Dios empieza a hacer su pacto con Noé, y empieza a dar la descripción de cómo es que estaría este arco entre las nubes. Y es donde podemos darnos cuenta de que quien estaba hablando, el Señor era del Señor Jesucristo. De quien estaba hablando la palabra es de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 8: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Es ahí donde aparece la señal del Cordero del Hijo de Dios, hermanos, porque es el único intercesor entre Dios y el hombre. Porque dice: esta señal es el pacto que yo establezco entre mí y vosotros. ¿Cómo es eso, hermano? Pues que a través de Jesucristo tú tienes una relación personal con Dios. Si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, el hombre no puede tener
una relación personal con Dios. Sus pecados no pueden ser perdonados. Es por eso que este arco está entre el hombre y Dios. Está en un lugar intermedio, ¿en donde? En las nubes. ¿Por qué? Porque es la imagen de su Hijo Jesucristo. Es aquel que subió entre las nubes, hermano. Por eso dice que estará entre Dios y el hombre por siglos perpetuos, hermano. Porque dice la palabra de Dios que esta tierra va a pasar. Y si estuviera hablando solamente de su creación, el arco iris desaparecería. Pero está diciendo, este es el arco que yo he puesto, dirigiéndose al Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer en Apocalipsis. Está claro que Jesucristo es el arco del cual se habla en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque Él es el mediador entre Dios y el hombre. Y en Él se cumplió la promesa que Dios estableció de destruir el dominio del pecado sobre la humanidad. Entonces Dios estaba dando testimonio de su obra salvadora y redentora por medio de aquel que murió por nosotros, su Hijo Jesucristo. Por eso podemos mirar ahora con claridad este arco iris precioso y maravilloso. ¿Cuál es? El Señor Jesús colgado en una cruz, en un madero, para morir por pecadores como nosotros. Y recordando que Dios dejó caer su ira por el pecado sobre su propio Hijo, castigándolo a causa de nuestra maldad, a causa de nuestra rebelión, y pagando su Hijo el precio que nosotros merecíamos, pagando el precio de nuestra libertad para perdonar nuestros pecados. Es por eso que la señal aparece en cada momento, en cada tiempo, hermano, recordándole al hombre que hay un mediador, recordándole al hombre que hay un arco que fue puesto en las nubes y que ahora está sentado a la diestra de Dios, llamado Jesucristo, que presentó su sangre una vez y para siempre para ser justificados cada uno de los hombres de nuestra maldad y de nuestros pecados. Ahora podemos entrar al trono de la gracia y ahora podemos presentarnos delante de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Ahora podemos mirar este arco iris precioso del cual estaba hablando Moisés en el libro de Génesis. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. El Señor estaba hablando de la obra que iba a hacer a través de Jesucristo y que estaba hecha porque ya lo había dicho y había decretado desde la eternidad. Estaba diciendo una verdad y una realidad que sucedería en un tiempo como en los que estamos viviendo. Estaba mencionando acerca de su Hijo Jesucristo. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y hermano, esto parece ser como cuando hablan los dos seres con vestiduras blancas y se aparecen el día en que el Señor Jesucristo es tomado y les preguntan a los hombres que están ahí: ¿a quién están mirando? Y los hombres responden: al Señor. Y los dos hombres que se aparecieron en ese instante les dicen: este Jesús que fue tomado de entre las nubes volverá. Estaba hablando del arco y de lo que estamos leyendo en el libro de Génesis, hermano. Estaba dando testimonio esos dos seres
apareciéndoseles al hombre y recordándoles esta palabra que ya estaba escrita en el libro de Génesis anteriormente, recordándoles el pacto de Dios, que iban a ser justificados por medio de Jesús, pero que no solo eso, que Jesucristo iba a volver al igual que como se había ido entre las nubes. Y esa es la misma promesa que tú y yo tenemos, la promesa de Dios de un pacto que estableció desde la eternidad y desde los días de Noé con el hombre, hermano. Y este es el pacto que nosotros podemos recordar y podemos agradecer a Dios, porque Dios prometió que nunca más iba a destruir la tierra. Pero también dice con lluvia, pero también dice que ahora en el tiempo presente será destruida la tierra con fuego, que los cielos y la tierra pasarán, pero que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y todos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios y que hemos recibido su salvación, estaremos juntamente con Él en las nubes, seremos tomados y volveremos al huerto del Edén, al diseño de Dios, a la presencia de Dios mismo, y le veremos cara a cara, hermano. Esa es la promesa que tú y yo tenemos y esperamos, hermano, por la cual vivimos y anhelamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y volver al diseño de Dios, estando con Él para siempre, en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, que desciende desde el cielo y que está una vez y para siempre con el Señor. Esa es la promesa que Dios te ha dado. Yo no sé si tu corazón no se conmueve, hermano, porque qué hermoso es mirar que un día estaremos con Él, eternamente y para siempre. Y yo no sé si te has puesto a pensar acerca de ese día, hermano, pero podrás abrazar y podrás besar las manos y los pies y el costado de aquel que fue traspasado, y podrás decirle gracias, gracias, Señor, por esta salvación que no merecía. Porque yo, siendo pecador, siendo enemigo tuyo, moriste por mí para salvarme, para traerme a tu presencia nuevamente y poder disfrutarte en una eternidad. Eso es glorioso, hermano. Eso es precioso. Y este es el pacto que estableció Dios en el libro de Génesis, hermano. El pacto de no destruir a Dios, al hombre, cumpliéndolo en Jesucristo y recordándonos a nosotros día tras día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que esta señal estará establecida entre Dios y el hombre. Y un comentario de un hermano llamado Charles Spurgeon acerca de este versículo. Gracias. Dice: me acordaré del pacto perpetuo. La historia del arca de Noé no es una representación elocuente de la salvación efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Pensamos que pretende ilustrar de manera especial esa parte de nuestra salvación que yace en el lavamiento de la regeneración, así como el bautismo es el símbolo externo de la regeneración. El arca también es un símbolo en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El arca estaba inmersa en aquellas lluvias aterradoras y cataratas terribles que se abrieron sobre la tierra, y la familia de Noé estaba sepultada en el arca para todo el mundo,
viejo mundo condenado, saliera a flote el nuevo mundo de vida y gracia divina. La muerte al mundo y la sepultura en el arca fueron los medios para su seguridad. Estaré forzando la alegoría y llevándola demasiado lejos si concluyo esta espiritualización al observar que la misma seguridad que Dios le ofreció entonces a Noé y a sus descendientes es la seguridad la cual nosotros estamos. El Señor les ofreció un pacto embellecido con un símbolo divino y ratificado con su propia firma en todos los colores de la belleza. Nosotros también estamos bajo un pacto que tiene su propio testigo en el cielo, más trascendente, glorioso y bello que el arco iris, la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor, aquel que prometió salvarlos y amarlos en Cristo, el que les dio la fe, que es muestra de su gracia. Con plena seguridad los salvará y llevará a la gloria. La tierra será destruida por agua antes de que uno de sus escogidos de Dios sea condenado. Sabemos que será destruida por fuego, pero cuando los montes se muevan y los collados tiemblen, el pacto de su gracia aún permanecerá. Este es un pacto eterno, hermano, que Dios estableció entre el hombre y él, y fue establecido a través de Jesucristo, hermano. Entonces, hermano, podemos mirar en esta breve meditación y pensar en este pacto. Y me llama mucho la atención y recuerdo y viene a mi mente el canto que dice de un hermano, bueno, ya no sabemos si sea hermano, lamentablemente, pero en su tiempo escribió: Dios de pactos, que guardas tu promesa, que cumples tu palabra. Y dice una palabra muy especial: por su gracia estoy aquí. Y hoy tú estás aquí por su gracia, hermano. Si hoy estás aquí presente, es por su gracia. Si hoy puedes levantarte y dar un gloria a Dios, es por su gracia. Es por su gracia, hermano. Entonces podemos orar y decirle: Padre, gracias. Gracias por establecer tu pacto entre ti y nosotros, Señor. Gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. Gracias por redimirnos de nuestra maldad y liberarnos de la esclavitud del pecado, Señor. Gracias por justificarnos, por darnos un nuevo corazón, porque también eso tiene que ver con tu pacto, Señor. El pacto que estableciste con tu pueblo Israel, de darle un nuevo corazón, ese se ha cumplido en nuestras vidas, Señor. Y ahora podemos decir que el pacto de la circuncisión que habías prometido a tu pueblo Israel está en nosotros, Señor, en tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias porque todo esto nosotros no lo merecíamos, Señor, porque éramos aborrecedores. Éramos quienes te odiábamos, Señor, y te rechazábamos una y otra vez, Señor, hasta que tomaste la decisión de tocar nuestro corazón, hablar a nuestra mente y convencernos a través de tu Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento, Señor, y ser rescatados como Noé, junto con su familia, con su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos, y entrar a esta tierra prometida, Señor. Por eso hoy te damos muchas gracias. Por eso te damos gracias, porque nosotros somos peregrinos en esta tierra, y nos has dado una promesa, Señor, en las cuales los cielos pasarán,
La tierra pasará, Señor, pero habrá cielos nuevos y tierra nueva en donde more tu justicia, Señor, y en donde estaremos reinando contigo eternamente y para siempre. Oh Señor, muchas gracias. Gracias por ese gran privilegio, Señor. Gracias por este gran amor, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, tu único Hijo y amado, a quien le damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza, al que está sentado en el trono. Al Cordero sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gracias. Gracias porque podemos confiar en cada una de las promesas, Señor, que tú has dejado ver, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que por favor, Padre, nos ayudes a poder, Señor Jesús, reafirmar, Señor Jesús, nuestro corazón, fortalecer nuestro corazón, Padre, al mirar, Señor, el consuelo que nuestra alma obtiene, Señor, de saber que tu fidelidad, Señor, a lo que tú dices, se está llevando a cabo en nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Se ve que hace frío. Gracias a Dios. Pasamos el tiempo cuando hace calorcito, pero hoy, gracias a Dios, se siente un poco más de frío, hermanos. Es parte de del disfrute de cada uno de nosotros poder disponer también, hermanos, dar gracias a Dios por este tiempo que estamos pasando, para más que nada pues darle paso a un corazón contento, hermanos, y agradecidos con cualquiera que sean las etapas que Dios nos conceda vivir. Y sobre todo ahora, hermanos, damos gracias a Dios cuando está el calor, a todo lo que da y que no lo aguantamos muchas veces, pero también cuando hace frío, hermanos, y que no nos deja dormir, si no estamos bien abrigados. Pero damos gracias a Dios, hermanos, porque al final pues tenemos la oportunidad de tener el calor de su palabra, que nos puede ayudar también, hermanos. Vamos a pasar, hermanos, después de haber meditado en esta referencia acerca de Génesis, hermanos, y del pacto que para nada les pertenece, hermanos, a la comunidad que manifiesta tener una diferente opinión en cuanto a la libertad de género aparente que manifiestan. Pero recordemos, hermanos, de quién es el señalamiento del pacto, de ese arco que el Señor dejó. Es el compromiso de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad, de darnos la salvación, obviamente a través de Cristo Jesús. Entonces, el día cuando vemos, hermanos, que las personas asemejan a los colores como referencia o símbolo a esta corriente de pensamiento homosexual, hermanos, para nada, está totalmente alejado. El verdadero símbolo que la palabra nos deja ver, hermanos, es la esperanza que nosotros tenemos en la promesa de Dios dándonos a su propio Hijo para salvación nuestra. Entonces, retomémoslo, hermanos, aprovechando que creo que el día de ayer fue parte de su movimiento. Hermanos, todos los días esa promesa es de Dios hacia su pueblo, no de las referencias o las masas. El día de hoy, hermanos, vamos a
continuar con nuestra serie de Romanos, hermanos, porque cada vez más vamos conociendo la parte que Dios desea darnos, hermanos, y llevarnos obviamente al conocimiento de lo que es verdadero, hermanos, en nuestras vidas y en nuestro caminar. Y si pudiera referirte, hermanos, o si pudiéramos darle el título a este mensaje del día de hoy, creo que nos daría todo el panorama en rasgos generales acerca de lo que vamos a ver, hermanos, acerca de lo que vamos a conocer, pero no quisiera adelantártelo, quisiera dártelo a conocer más adelante. Vamos a leer Romanos capítulo 7, aprovechando que ya pasaron las motos. Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Hasta ahí. Padre, te rogamos que en esta tarde por favor nos concedas que tu palabra, Señor Jesús, nos lleve, Señor, nos provoque al arrepentimiento, Señor, y sobre todo, Padre, a manifestar esa vida nueva que tú nos has concedido a través de tu salvación. Por favor, Señor, permite que nuestros oídos, Señor, no solamente sean el canal, Padre, por el cual la fe se active en nuestros corazones, sino que tú también, Señor Jesús, doblegues nuestro corazón para que nuestras palabras, Señor, para que la palabra del día de hoy, Señor, no solamente haga cosquillas a nuestros oídos, sino como tu voz, Señor, clara, única, omnipotente, Señor, puede humillarnos, doblegarnos para reconocer nuestra verdadera necesidad que es de ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya vimos gracias a Dios, estamos viendo lo que es la referencia acerca de cómo Pablo hace esta introducción o esta parte en referencia a lo que es la ley y los mandamientos, hermanos, que son, obviamente es la parte más central que muchos de nosotros conocemos o que muchos de nosotros hemos escuchado, obviamente. Y claro, hermanos, tenemos que saber a qué se refiere. Por eso también nos invitamos a leer, hermanos, las referencias más claras en Éxodo 20, saber cuáles son los 10 mandamientos, hermanos, conocerlos, obviamente, no con el propósito de poder llevarlos a la práctica solamente, hermanos, sino tener el conocimiento en referencia a aquello que Dios ha proveído como el medio para conocer lo que es bueno o malo delante de los ojos de Dios. Entonces, conociendo, hermanos, antes de introducirnos en todo el contexto de lo que la referencia de Romanos 7, del 7 al 12, vamos a ver en esta tarde, hermanos, introduzcámonos un poco más a... Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Hermanos, cuando Pablo está haciendo esta pregunta de primera forma, hermanos, está refiriéndose ya de forma directa hacia una serie de ordenanzas que Dios dejó establecidas. Y esta serie de ordenanzas, hermanos, que Dios dejó establecidas, hay que entender el propósito por el cual Dios las dejó establecidas. Porque en el momento en el que nosotros le tomemos otro propósito a estas ordenanzas, hermanos, entonces es cuando confundimos lo que Dios estaba diciendo a través de los mandamientos. Entonces, cuando las personas, cuando la iglesia, cuando nosotros creemos, hermanos,
que todo debe de ser de manera legalista, hermanos, de manera rígida, estamos cayendo de alguna forma en principios que mismo Dios dio medios de gracia, medios, oportunidades por las cuales la iglesia, hermanos, podía edificarse mediante la gracia, no mediante la ley solamente. Hermanos, si bien es cierto que nosotros como congregaciones tenemos principios y bases bíblicas, el hecho de que estas bases y estos principios, hermanos, todos estos, hermanos, son sometidos a la voluntad del Espíritu Santo. Todos estos, hermanos, son puestos en las manos del Espíritu Santo para que Él obre. ¿Por qué? Porque si nosotros nos volvemos, hermanos, meramente legalistas, meramente en donde solamente actuamos de una forma legal, hermanos, entonces muchos de nosotros vamos a dejar de hacer las cosas por la gracia que Dios nos otorgó, hermanos. Por la gracia de Dios nosotros podemos ahora tener la libertad de disponer lo que Dios nos ha otorgado, hermanos, de los dones que Dios nos ha permitido tener y ofrecerlos para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un corazón sincero que ha sido liberado, hermanos, de toda la ley que solamente nos llevaba a hacer las cosas por compromiso, por obligación, y ahora, hermanos, es un medio de gracia el que nosotros tenemos de disponer todo lo que hacemos para Dios, todo lo que ofrecemos para la voluntad de Dios. No es lo mismo, hermanos, que dentro de nosotros, digámoslo así, estemos obligados solamente a asistir los domingos, porque es una obligación, no, hermanos, es un medio de gracia, es una oportunidad que nosotros tenemos de poder tener esa comunión primero como hermanos y por supuesto, hermanos, nosotros edificarnos en la palabra, pero no es una obligación, hermanos, no es una obligación para aquel que no es de parte del Señor. Para aquel, hermanos, que es obviamente llamado por el Señor, hermanos, Él mismo se va a determinar una obligación para hacerlo, pero no porque alguien más se lo dice solamente, sino porque Él mismo ha mirado cómo la relación con su Señor está obligado a buscarle. No hay una incentivación solamente secular, sino que es algo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros para obligarnos entonces a ser esclavos del Señor, hermanos, pero no es por lo que podamos hacer ninguno de nosotros. Entonces, cuando Pablo está refiriendo a la ley, hermanos, está dando la parte o está llevando a poder introducirse en por qué la ley ha hecho mucho daño al conocimiento de las personas. ¿Por qué? Porque siempre hemos pensado, hermanos, que la ley de alguna forma es un medio por el cual la gente puede llegar a ser salva, pero no, hermanos. La ley fue el medio que Dios determinó o utilizó, hermanos, para que nosotros conociéramos todo lo alejados que estábamos de Dios, todo lo perversos que era nuestro corazón. Entonces, la ley en ninguna forma, hermanos, es pecado. ¿Por qué se refiere a pecado, hermanos? La palabra, recordemos a lo que se refiere el pecado, es una transgresión. Decir que la ley es transgresión es como si refiriéramos a que la ley es mala. Es como si nos refiriéramos a que la ley no sirve, a que la ley no cumple un objetivo. Pero sí, hermanos, pero nosotros de alguna forma hemos malinterpretado el propósito y el principio de esta ley. La ley es santa, hermanos, pero esta ley fue dada para corazones totalmente depravados. ¿Por qué lo decimos, hermanos? Porque la pureza de la ley, la verdad de la ley, tenemos que mirarla, hermanos, en referencia a quién es el hombre y a quién creó la ley. Cuando nosotros miramos, hermanos, que la ley fue dada por un Dios santo, bueno, perfecto, hermanos, eterno, soberano, de ninguna forma podemos retribuirle la ley que fue mala, porque fue creada, fue dada por un Dios perfecto, hermanos, por un Dios eterno y soberano, que declaró que todas estas cosas, hermanos, eran las que mostraban el camino correcto, digámoslo así, para el hombre. Entonces, ¿la ley de quién proviene? De Dios. No hay otra fuente.
No hay otro medio externo, hermanos, que haya incentivado a Dios a que la ley la tuviéramos nosotros hoy en día. No, Dios es el que produjo la ley, hermanos. ¿Y por qué necesitamos conocer quién la produjo? Porque vamos a conocer entonces cómo es el corazón de aquel que tiene, hermanos, o que recibe la ley. El corazón del hombre, hermanos, según Eclesiastés 7:20, hermanos, es pecador. No hay una forma en la cual hermanos, esté libre de alguna culpa, libre de alguna acusación que la ley produzca dentro del corazón del hombre. Entonces, ¿qué diremos, hermanos? ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es incorrecta? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Hermanos, Pablo está empezando a indicar cuál es el propósito de la ley. El propósito es encaminado a dar cuenta al hombre, hermanos, del conocimiento que llega a la mente del hombre para saber por qué es que está mal o por qué es que está errado. Hermanos, nuestros hijos de primera instancia, ellos, por ejemplo, son muy dados a hacer ciertas cosas, hermanos, de manera libre. Pero si no hay una referencia acerca de lo que es bueno o malo de parte de nosotros, ellos van a hacer lo que ellos quieran, hermanos. Ellos van a determinar hacer lo que ellos quieran. Ellos, hermanos, ellos en la forma, en la libertad que ellos tienen, llegan y a lo mejor de repente y te golpean. Y tú dices, bueno, ¿y por qué lo hizo? ¿Qué incentivó? Pero el niño no sabe que lo que está haciendo es incorrecto hasta el momento en que tú le dices, eso está mal. Entonces hay algo que lo hace ver, hermano, que lo que está haciendo está mal. Pero él desconocía plenamente de que lo que estaba haciendo estaba mal, hasta el momento en el que tú le indicaste, o alguno de nosotros le indicó o le hizo saber lo correcto y lo incorrecto. Así es Dios por este medio, hermanos, por este medio de la ley. El Señor, oh Dios, nos dio a conocer el pecado, nos dio a conocer lo que estaba fuera del orden, todo aquello que nos mantenía alejados de Dios, todo aquello que nos hacía de alguna forma alejarnos de Dios. Por supuesto, el pecado, hermanos. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado, dice Pablo. Yo no hubiera a conocer el pecado. Hermanos, muchos de nosotros, sin esta referencia acerca de la Biblia, sin la referencia del mismo Cristo predicando, hermanos, a la humanidad, ninguno de nosotros sabría. Todos seguiríamos teniendo la misma vida, hermanos, que hasta el día de hoy cada uno de nosotros hubiera aparentemente decidido, hermanos. Nosotros seguiríamos derrochando nuestra vida, nuestros deseos, en nuestra vida, en nuestras pasiones, en todo aquello, hermanos. Pero cuando viene la ley, cuando viene la referencia acerca de que lo que yo hago es contrario a lo que Dios desea que haga, entonces me hace deudor, me vuelve una persona deudora de aquel sobre el cual está mi ofensa. Y si nosotros referimos que nuestra ofensa es directamente contra un Dios santo, justo y perfecto, hermanos, ¿quién de nosotros entonces podrá determinar lo que es bueno y lo que no, sino conforme a la ley? Por eso Pablo dice, yo llegué a conocer el pecado. A lo mejor la forma en la que nosotros llegábamos a vivir, hermanos, no lo conocíamos como pecado, lo conocíamos como placer, mi gusto, deleite. A mí me gustaba el tomar, por ejemplo, que dijera alguno, a mí me gustaba tomar. Bueno, a eso que tú le dices gusto es pecado. A mí me gustaba pues andar con mujeres y con tras cosas. Bueno, a ese gusto que tú te refieres es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué se define como pecado? Porque la ley da a conocer que toda desobediencia que el hombre comete hacia la santidad de Dios es pecado. No hay otra forma de definirlo. No es pecadito, no es pecadote, hermano. Es pecado.
Entonces, Pablo está indicando el camino de la ley: conocer, saber lo que provoca, saber lo que hay con mis actos, saber que lo que yo hago es en contra de Dios. Por eso hace la referencia, hermanos, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Hermanos, en el mundo referentemente dicen, hay empresas en donde te preguntan: ¿y tú qué quieres hacer en tu vida? Te preguntan, te dicen: bueno, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu desempeño? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y muchos lo que buscan, hermanos, es que haya un agente motivador dentro del corazón de cada uno de ellos, llámese metas, llámese sueños, llámese como quieran, pero que lo lleve a desempeñarse de manera efectiva para que entonces lo contraten, para que entonces sea una persona que diga: pues este ya es bien codicioso, no hay forma de que no se esfuerce, no hay forma en la que yo no le tenga que decir haz tu trabajo, no, porque por la codicia de los deseos que él quiere cumplir, lo va a hacer. Entonces le va a ser menos trabajoso al jefe estarle diciendo: ya hiciste tu trabajo, ya te desempeñaste. No, hermano, vas a ver que si este cuate quiere tener un cargo del año, pues él lo va a hacer por la codicia. Entonces, para ellos pudiera ser algo bueno, un agente motivador, algo que los motive, algo que verdaderamente los lleve a cumplir sus deseos. Pero ¿cuál es lo contrario a Dios, hermanos? Porque no quiere decir que nosotros cuando tenemos metas entonces somos codiciosos. No, hermano, no es en referencia a eso. Pero cuando la persona o las personas de allá afuera, hermanos, consideran que sobre cualquiera, sobre los medios que sean, sobre las formas que sean, yo debo de obtener lo que yo quiero, eso ya se vuelve una codicia. ¿Y qué referencia nos da Dios a nosotros? Obviamente en lo que podemos hacer, hermanos, bueno, poner nuestros deseos a Dios, que Él concederá conforme a su voluntad. Es totalmente distinto. Tienes sueños, tienes metas, tienes deseos, hermanos, pero los sometemos a un Dios que siempre hace todo a favor de nosotros. Entonces, ¿qué mejor, hermanos? Pero ¿qué pasa cuando nosotros ahora miramos esta referencia? Hermanos, lo primero que está haciendo la referencia es acerca de un ser que codició, la codicia que tuvo Luzbel por desear todo lo que era Dios, hermanos. Entonces se está metiendo en principios que de alguna forma determinaron toda una rebelión, toda la rebelión de un ser, hermanos, y arrastrar a muchos de ellos, hermanos. El que Pablo ejemplificara con la codicia no fue nada más porque dijo: pues voy a poner no matarás, voy a poner no hurtarás. No, hermanos, el que Pablo ejemplificara el conocimiento del pecado por la codicia es porque se está refiriendo a la principal, bíblicamente, referimoslo así, hermanos, conocimiento que nosotros tenemos de la rebelión de los seres hacia Dios. Y este fue en Luzbel, hermanos, alguien que codició en su corazón, hermanos, el ser mayor que Dios, por lo que le costara, por sobre quien fuera, inclusive por mismo Dios. Entonces, digámoslo así, hermanos, la referencia primaria por la cual Pablo se refiere a esto es porque fue la gente que indicó, que llevó a muchos a la rebelión, hermanos, que llevó al hombre, hermanos, inclusive a rebelarse, hermanos, en contra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque lo primero que de alguna forma Adán y Eva en el momento de su caída fue el deseo, una codicia, hermano. La codicia es un deseo, pero es un deseo, hermanos, que violenta por sobre todo los principios que Dios estableció, los mandamientos que Dios dejó. ¿Cuál era el mandamiento que Dios había dejado? No comerás de este árbol. Hermanos, ya había todo un huerto, todo un lugar, hermanos, donde había, digámoslo así, si hubiese 100 árboles de ese huerto, uno solo era el que solamente Dios le había permitido no tener. Si hubiesen habido 1000 árboles, de esos 1000 árboles, uno solo era del que Dios no lo había permitido comer. Hermanos,
¿Acaso no se llamará codicia el comer del único árbol que Dios te dejó cuando dejó millares de árboles? ¿Acaso no será codicia en el corazón del hombre también, hermanos, extender su mano sobre el único árbol que Dios no le permitió tener? Esos son los deseos, hermanos, que hay en el corazón del hombre muchas veces, escondidos, hermanos. Así como la semana pasada lo vimos con el ejemplo de David, hermanos, que tomó se me fue su nombre, Betsabé, hermanos, gracias, que tomó a Betsabé teniendo ya esposas, hermanos, pudiendo escoger entre muchas, inclusive princesas del pueblo de Israel, hermanos. No, tuvo que ir sobre de aquella que ya era de alguien más. Entonces había codicia. Pablo no se está refiriendo a la codicia por mera casualidad, hermanos. ¿Por qué? Porque sabe que lo que nosotros nos provoca la rebelión muchas veces es la codicia. Muchas veces es la codicia. Por eso Pablo dice: ¿cómo hubiera sabido entonces lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás? Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Hermanos, la función ordenada por Dios de la ley en un mundo caído es revelar la naturaleza del pecado humano. Hermanos, no olvidemos las condiciones sobre las que se dio este mandamiento santo. Fue sobre un mundo caído, hermanos. No fue sobre un mundo perfecto, donde todo iba bien, en donde nosotros felizmente andábamos sobre las calles. No, hermanos, fue dado sobre un mundo caído. El entorno sobre el cual la ley vino, hermanos, fue sobre un mundo caído, no fue sobre un mundo perfecto. Obviamente, la humanidad iba a rechazar la ley de Dios, hermanos. Obviamente nosotros no íbamos a poder someternos a ella. ¿Por qué? Porque el corazón, nuestro corazón depravado, engañoso, sucio, hermanos, era incapaz de aceptar las verdades de un Dios que declaraba que codicia era lo que nosotros sentíamos en el momento en el que algo de nosotros se incentivó, o cualquiera de los mandamientos que la ley nos refiere, hermanos. Por eso tenemos que recordar el entorno en el que se encuentra esta ley, hermanos. El entorno es un mundo caído, es un lugar en donde moralmente no hay justo ni aun uno solo, hermanos, dice la Biblia. Y si no hay justo ni aun uno solo, hermanos, entonces con toda dificultad muchos de nosotros podríamos aceptar que la ley es buena, santa, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque obviamente nos costaría mucho trabajo aceptarlo por nuestra condición. Por eso, según lo que el verso 8 nos dice: pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. La ley no solo define el pecado, hermano, sino que actúa como un catalizador, provocando las reacciones pecaminosas que prohíbe y condena. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Acaso la ley es todavía más provocadora de las condiciones de nosotros para que nosotros sigamos pecando? Para nada, hermanos. Recordemos, es una ley santa dado a hombres perversos, dado a corazones depravados. Hermano, tú dile a alguien hoy en día, hermanos, a lo mejor: oye, no hagas esto. A mí usted no me va a decir que no haga esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Yo soy fulanito y por quien sea. A mí nadie me va a decir lo que yo debo de hacer. A mí nadie me va a enseñar cómo debo de vivir. A mí nadie me va a decir las cosas que debo de hacer. Hermanos, la gente está así. Nosotros éramos así. Sobre todo, hermanos, cuando la primera vez que nos evangelizaron o nos compartieron, tal vez: a mí usted que me va a decir que yo soy pecador, ¿cómo que? Hermanos, no. Era una rebelión natural de nuestro corazón ante las verdades de una ley santa. Entonces,
entonces se vuelve como un catalizador. Hermanos, un catalizador es un agente activo que provoca que de alguna forma se dispare ese dinamismo en uno. Entonces, hermanos, la ley para muchos, para la humanidad, se volvió un catalizador, un agente activo para provocar todavía más reacciones pecaminosas. Esto que yo hago, robar, es pecado, pues voy a seguir robando. ¿Por qué? Pues me vale quien diga que sea robar, no me importa, yo lo voy a seguir haciendo. Esto que yo estoy haciendo se llama tomar, pues no me importa, yo lo voy a seguir haciendo, como lo llamen, como lo definan. Hermano, eso se volvió un agente catalizador. En vez de ser un freno para muchos, para toda la humanidad se volvió, hermanos, un agente catalizador. Por eso dice, el pecado, aprovechándose del mandamiento, mi rebelión, mi desenfreno, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. ¿Qué quiere decir, hermanos? No hay nada más sucio que un corazón que ya es depravado, que siga haciendo y desee volver a hacerlo de esta forma. Eso es lo que está manifestando, hermanos, de manera clara lo que es la ley, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hermanos, ¿por qué es que no era posible a la humanidad andar conforme a la ley, hermanos? Porque no era Dios mismo. La ley, aunque bien fue Dios mismo quien la estableció, la ley no era Dios, hermanos. Se ve reflejada su santidad, su perfección, su verdad, pero a diferencia del Evangelio, ese sí es Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo. El Verbo se hizo carne. Hermanos, no dice la ley se hizo carne, no, sino dice el Verbo, el yo soy, el único que verdaderamente es el mensaje propio de Dios, fue el que se hizo carne. Por eso es que el único, hermanos, que puede extendernos la gracia de la vida y de la salvación es el Verbo, es Cristo. La ley nos lleva, hermanos, a conocer, a saber que soy codicioso y que mi corazón es totalmente perverso, pero que esta ley para nada está manchada de un incentivador para la humanidad para que éste camine en maldad, sino que es mi pecado, es mi corazón perverso, es la maldad que hay en mis entrañas lo que me lleva cada día a ir en contra de Dios. Y por eso era necesario un mensajero como Cristo Jesús. Era el único, hermanos, porque la inclinación al mal del corazón humano caído yace latente hasta que los mandamientos y prohibiciones de Dios especifican límites, matando lentamente, donde la rebeldía actúa en una acción desafiante. Hermanos, ¿qué es esto? Esta es la acción desafiante que todos tomamos. El hermano me dijo que por qué que me vio tomando, y yo que le voy a hacer caso a él. A mí hasta que venga Dios mismo y me diga que no tome, entonces ya no lo voy a hacer. Yo voy a seguir tomando. No, hermanos, ya hay una referencia obviamente hacia lo que Dios y nuestro Señor hizo para demostrarnos lo que nuestra condición era. Entonces, hermanos, la ley se vuelve esto. La ley es santa. La ley es santa, perfecta, agradable. Pero de ninguna forma lo que yo haga va a cumplir plenamente lo que ella dicta.
por más que me esfuerce, ya lo vimos la semana pasada, hermanos, un joven que decía haber cumplido toda la ley, que yo creo que por eso ya no pudo seguir, porque no era que la hubiera cumplido toda desde su niñez, sino porque en primera instancia, hermanos, pues ya había roto, las referencias acerca de la verdad, ya había mentido. Entonces, aunque nosotros de manera propia buscásemos esmerar, hermanos, por cumplirla, no hay ninguna forma en la que nosotros podamos cumplirla plenamente. Por eso, hermanos, nosotros no estamos llamados solamente a cumplir los mandamientos o a referirnos o a guardar ciertas referencias o ciertas enseñanzas, porque hoy, hermanos, también hay congregaciones en donde tal vez se apoyan de ciertos mandamientos, de ciertas prácticas que la ley muestra, hermanos, pero si lo llegan a hacer por buscar, hermanos, desarrollar en ellos un deseo propio hacia todo lo que Dios tiene, hermanos, pues probablemente les ayude. Pero si lo hacen como para cumplir y que este medio, hermanos, sea más gratificante a Dios, pues probablemente solamente les haga ver, hermanos, que no va a haber un punto en el cual todo lo que hagan verdaderamente sea del agrado de Dios. Solamente a través de Cristo Jesús, hermanos, solamente a través de Él. Pero Pablo, hermanos, se está refiriendo todo bajo la ley, todo en referencia a esto de la ley. ¿Por qué? Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Ok, ¿qué es lo que ocurre en esta referencia, hermanos, acerca del aprovechamiento, del engaño y del poder del pecado que actúa en nosotros, hermanos? El poder que el pecado ejerce sobre nosotros, hermanos, es mayor al que nosotros podríamos tener. Por eso era necesario un cordero, hermanos, que terminara con todos, que expiara todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque de ninguna forma nosotros podríamos librarnos de nuestros propios pecados. Vivíamos bajo el engaño de nuestro pecado. Vivíamos bajo el engaño y la seducción de nuestros deseos, la codicia de nuestros miembros, hermanos. Entonces, el pecado se aprovechó lo que nuestro corazón, hermanos, no olvidemos que la ley es buena, pero el hecho de que la ley se quiera introducir en un corazón totalmente depravado, hermanos, es lo que lleva a la humanidad a la ruina, es lo que lleva a los hombres a la ruina. ¿Por qué? Porque no hay forma de que un corazón no regenerado pueda amarse, pueda deleitarse de la ley de Dios, hermanos. Por eso es que David, hermanos, necesitaba ser regenerado por Cristo Jesús, para que entonces su deleite sí verdaderamente sea la ley de Dios, o verdaderamente sean las ordenanzas de Dios, verdaderamente sea lo que Dios dice, hermanos. Cuando uno de nosotros no tiene un corazón regenerado, hermanos, obviamente va a rechazar por los medios posibles cualquiera que diga las cosas que diga el Señor acerca de sí mismo. Hermanos, cuando el Señor nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, hermanos, un corazón no regenerado no va a poder hacerlo. No va a poder amarse los unos a los otros. Va a ser una ley, simplemente un mandamiento, simplemente que va a hacer ver que él no puede hacerlo y que no es capaz de amar a los unos y a los otros como el Señor nos ha amado a nosotros. Pero cuando es un corazón regenerado, hermanos, el corazón se vuelve como ese hogar que el Espíritu Santo mora para entonces llevarnos a vivir la palabra, a andar conforme a la palabra. De otra forma, hermanos, nosotros nos resistimos a que esta palabra haga efecto, a que los mandamientos que nuestro Señor Jesús nos dice, hermanos, hagan efecto. El problema no es la ley, hermanos. El problema no es la ley, sino el corazón caído del hombre que la toma y la usa para abundar en su pecado. No echemos la culpa a Dios, hermanos. Es lo más fácil que nosotros hacemos. Cualquier forma, hermanos, podemos buscar nosotros de referir la culpa a cualquiera.
es el hermano no es capaz de amarme. No sé qué, a lo mejor no lo quiere su esposa, a lo mejor se peleó con sus hijos, pero es el hermano. Yo no soy. Hermanos, nosotros somos incapaces muchas veces de referirnos porque es motivo de vergüenza. Y no sabe, y el hecho, hermanos, de tener vergüenza de lo que nos hace, hermanos, eso pudiera provocar que los demás piensen más de sí mismos, hermanos, pero nosotros tenemos que tomar ejemplo de quien fue, hermanos, el perfecto Salvador, como lo que decía nuestro hermano Arturo, hermanos. ¿Cómo no doblegarnos delante de un Señor que se montó sobre una cruz él mismo, hermanos? ¿Cómo no asombrarnos ante esto, hermanos? No va a ser porque el hermano se merece todo amor. No va a ser, es que el hermano es bien amoroso y por eso yo lo amo también. No, hermanos, es porque tenemos un corazón totalmente regenerado, en donde el amor que Cristo nos ha concedido nos es suficiente para amarnos los unos a los otros. Y esto ya no se vuelve una ley, hermanos. Esto ya no se vuelve un problema. Cuando tú tienes un problema, hermano, cuando yo tengo un problema en amarnos los unos a los otros, bueno, no es porque el mandamiento sea difícil o complicado de llevar a cabo, sino para un corazón no regenerado va a ser imposible hacerlo, hermanos. Para un corazón que no ha recibido a Cristo, para un corazón que no ha sido impactado por el Evangelio, por el amor concedido por Dios, hermanos, esto va a ser imposible de hacer. Esto no va a ser posible de hacer, porque el problema no es el Dios que dictaminó amar los unos a los otros. El problema no es Jesús cuando dijo, ámense los unos a los otros. El problema es nuestro corazón. Asimismo, cuando fue dada la ley, el problema no fue la ley, el problema fuimos nosotros, hermanos, nuestro corazón perverso, que tomaba todo lo bueno, hermanos, y buscaba con su codicia llevarlo a otro propósito. La ley no pierde validez, hermanos, para medir y dirigir nuestra conducta moral, aunque sus mandamientos carecen de poder en sí mismos para producir la obediencia que la ley exige con razón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, que aunque la ley es santa, perfecta y agradable, hermanos, lo que decía hace un momento, no es Dios mismo. Está ahí la esencia misma de Dios en sus mandamientos, en lo que Él es, pero no es el verbo. No es el verbo es Jesucristo. Por eso, hermanos, Jesucristo sí tiene todo el poder de concedernos la vida que la ley no nos otorgaba, que la ley solamente nos dejaba mirar, hermanos, nuestras fallas, nuestros errores, pero que esta no nos llevaba, hermanos, obviamente a tener vida. La ley simplemente apuntaba, hermanos, aquel que sí iba a concedernos la vida y la salvación, que es Cristo Jesús. Aquel que verdaderamente, hermanos, pudo darnos la vida eterna. Por eso Pablo, hermanos, más adelante lo vamos a ver, no lo vamos a ver el día de hoy, porque todo esto, hermanos, necesita su tiempo. Termina después de todo, hermanos, refiriéndose a gracias sean a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque mejor nos es dado, hermanos, mejor nos es dado un medio de salvación en Cristo Jesús, que solamente una ley que nos hace ver la condición de nuestro corazón, que nos hace ver que nuestro corazón no está inclinado a hacer el bien, no está inclinado. Por eso, hermanos, la ley santa y perfecta no pierde validez para medir y dirigir la conducta moral de los humanos. Es el medio que determina y dice: esto agrada a Dios, pero no hay forma de que tú o yo cumplamos esto a la perfección. Por eso se nos es dado Jesucristo, quien sí cumplió, quien sí lo hizo, quien sí vivió, para que Él en sustitución del cumplimiento de su ley, ahora la gracia se nos otorgó. Vayamos a Gálatas 3, hermanos. Ya casi voy terminando.
Gálatas 3, versículos del 19 en adelante. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Entonces la ley, contraria a las promesas de Dios, de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, la ley estaba diciendo que ninguna era incapaz de impartir vida. Por la ley, hermanos, nadie tiene vida. Por la ley ninguno de nosotros obtiene vida, sino que por la ley nos deja ver, hermanos, cómo todo lo que hacemos está en pecado, está en contradicción a quien es Dios. Pero a nosotros, hermanos, el que se nos revelara que es esta ley nos lleva al conocimiento del pecado, hermanos, era el escenario escondido para el don de la fe que Dios nos iba a conceder. Porque, hermanos, mientras que muchos, cuando conocen la ley, su carne niega, obviamente, como dice Juan, amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, su ser de manera entera se retuerce, hermanos, por la luz. No quiere ningún asunto con la luz. Entonces, hermanos, para aquellos que conforme a la ley supieron un día que estaban en contra de Dios, era la antesala para el don de Dios de la fe por la salvación en Cristo Jesús. Hermanos, por eso cuando hay personas, hermanos, que el conocimiento de la ley los lleva a saber que necesitan hacer algo para salvación u otro medio para salvación, hermanos, es como si fueran la antesala para la fe que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Por eso el versículo 23 dice: y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Este lugar, hermanos, esta situación en la cual nosotros estábamos con un corazón totalmente depravado, hermanos, era la antesala para la dádiva de un corazón nuevo en Cristo Jesús. Por eso que ahora venido la fe, hermanos, tenemos la libertad de tener un nuevo corazón, porque dice: no hay judío ni griego, no esclavo ni libre, hermanos, solamente somos uno en Cristo Jesús. Y el único que nos otorga esa unidad, hermanos, es la verdad de que nuestro corazón ahora es nuevo, de que tu corazón es totalmente nuevo, hermanos, de que nuestros corazones
es totalmente nuevo y que está camino a una regeneración día a día, hermanos, para un camino de santidad día a día, hermanos, para deleitarnos cada vez más en complacer a su Rey y Señor. Ya no solamente refrenarnos. Por eso, hermanos, cuando el Señor mismo nos refiere acerca de lo que Él dice, hermanos, acerca de lo que Él refiere, que del corazón malo salen los deseos, los homicidios, las borracheras, la lujuria, todo eso, hermanos. Bueno, ahora de un corazón regenerado, hermanos, sabe que el adulterio, que los homicidios, que las borracheras ofenden a Dios, entristecen al Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, buscamos refrenarnos. Es nuestra lucha directa con un corazón nuevo, hermanos. Pero ya tienes algo más. Ya no nada más, hermanos, ya no nada más es la referencia del Espíritu Santo que está con nosotros, sino es la referencia de que nos ha dado un nuevo corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque si nuestro corazón no fuese nuevo, entonces viviríamos como Samuel, como el rey Saúl, perdón, hermanos. El rey Saúl, hermanos, aunque tuvo manifestaciones del Espíritu Santo, no tuvo un corazón regenerado. Tan es así, hermanos, que su corazón estaba en desobediencia hacia Dios, en desobediencia a la voluntad de Dios, que por eso él se rebeló. Él codició vencer a los ejércitos con su fuerza, sin consultar a Dios, desobedeciendo a Dios. Entonces su codicia lo llevó a su ruina, hermanos, aunque sabía que era malo, aunque sabía que esto le ofendía a Dios, hermanos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, que el Espíritu Santo hace una obra regeneradora en nuestro corazón, hermanos. Y esa obra es la muestra, hermanos, de que nuestro corazón es nuevo. Pero cuando no hay un corazón nuevo, hermanos, obviamente la voz del Espíritu Santo no va a influenciar más allá de lo que el corazón está. Tiene que haber ese proceso de renovación, tiene que haber esa transformación, tiene que haber esa vida que proclama nuestro Señor Jesucristo, para que entonces nosotros podamos amar la voluntad del Señor. Y ahora, hermanos, nosotros, sabiendo que lo que necesitamos es un corazón nuevo, que nos ayude a poder contemplar la santidad de los mandamientos de Dios, hermanos, podremos entonces algún día referirnos, hermanos, a lo que los salmos llegaron a referir. Salmo 119, hermanos. Salmo 119, 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando tu palabra? Hermanos, la respuesta es esta. ¿Cómo puede no solamente un joven, hermanos, vivir en santidad guardando su palabra? Pero para que alguien guarde su palabra tiene que tener un corazón regenerado. Pero para que nosotros podamos vivir en su palabra, tenemos que tener una nueva vida. ¿Por qué? Porque no hay nada, hermanos, no hay otro modo, de otra forma solamente se volverá una ley, hermanos, que nos haga ver nuestro pecado, pero que no nos haga abandonarlo. Por eso, versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Este no es el corazón de una persona no regenerada o totalmente depravada. Este es el corazón de alguien que ha sido salvado por Cristo Jesús, hermano, para no pecar contra ti.
Mientras que la ley para muchos es un agente activo que provoca que siga pecando contra Dios, para un corazón regenerado, hermanos, va a ser el motivo de no pecar contra Él. Amar su palabra para no pecar contra Él. Hermanos, nosotros deseamos que el Señor nos ayude y nos conceda esto: amar su palabra para no pecar contra Él. Pero ¿qué necesitamos tener, hermanos? Por eso es que muchos hermanos dicen: es que yo ya leí la Biblia 10 veces, y de las 10 veces que yo la he leído, nada. Hermanos, porque no hay un corazón receptivo, un corazón nuevo, que sea capaz de amar la voluntad de Dios, que sea capaz de referirse a los deseos de Dios. Necesitamos tener ese corazón nuevo, hermanos. Y uno humanamente tiene que ser sincero de decir: Señor, no estoy amando tu palabra. Tal vez no tengo un corazón nuevo, tal vez tengo un corazón todavía receptivo, todavía indolente. Pero cuando hay un corazón nuevo, hermanos, cuando nuestro corazón es tocado por el mismo Espíritu Santo y nos es dado vida y nos ha dado nuevo, hermanos, entonces, hermanos, vamos a amar su palabra. Con todo nuestro corazón le buscaremos, y buscaremos no desviarnos de sus mandamientos, no porque estos nos den vida, hermanos, sino porque hemos buscado no pecar contra Dios. Aunque ya tenemos un medio, hermanos, un mediador que pagó por todos y cada uno de nuestros pecados, hermanos, rogamos al Espíritu de Dios que no caigamos en medio de enseñanzas, hermanos, que nos refieran a que ya no hay nada que nosotros hagamos que nos aparte de Dios. Entonces, por esto voy a pecar, a hacer lo que yo quiera, pues al final Dios me ama con amor interno, y eso nadie lo puede entender, no, hermanos. Un corazón nuevo vamos a decir: Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haberme amado, gracias por haberme perdonado. Y ahora en tu perdón, ahora de la gracia recibida, obviamente voy a buscar ya no pecar contra ti. Hermanos, esto es lo que Pablo dejaba ver en Romanos. Para dar introducción, hermanos, tenían que dejar en claro que aunque la ley era un medio para conocimiento del pecado, era la antesala para la manifestación de la fe por Cristo Jesús. Y no te doy el desenlace, hermanos, porque creo que el Señor nos puede bendecir la próxima semana con este desenlace en referencia, hermanos, acerca de cómo nuestro corazón ahora se ha vuelto un receptor, hermanos, de las hermosas y más grandes tesoros que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Vamos a dar gracias, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy en este día, Señor, podemos contemplar y mirar, Señor, con todo gusto, Señor, como absolutamente tú, Señor, eres el único que pudo hacer que nuestro corazón totalmente depravado, Señor, ante la verdad y la santidad de tu ley, provocara en nosotros, Señor Jesús, el mirar y voltear a nuestro único Salvador, Jesucristo, tu Señor. Aunque ninguno de nosotros tenía un corazón totalmente regenerado para amar tu ley, Señor, para amar tus mandamientos, hoy, Señor Jesús, queremos que nos ayudes, Padre, a que nuestro corazón sea regenerado, Señor, a que para esto, Señor Jesús, por la fe nos provoques a mirarte a ti día y noche, Señor, como nuestro único Salvador y Señor, que no es por nuestras obras, ni mucho menos por la ley, ni mucho menos, Señor Jesús, por este medio. Por eso, Padre, no hay más medios sino Cristo. No hay otras formas sino tú, Señor Jesús. No es añadirle a tu obra lo que nosotros podamos hacer para entonces encontrar la salvación,
es plenamente lo que tú ya hiciste en la cruz. Es plenamente como tú dejaste esa tumba vacía. Toda la obra que tú hiciste, Señor, es el medio absoluto y necesario para darnos salvación y vida. Porque el Verbo eres tú, Señor. El Evangelio sí eres tú, Señor, quien nos vino a otorgar las buenas nuevas de salvación a través de ti. Por eso, Señor, ayúdanos a amarte solo a ti, Señor. Amarte, Señor Jesús, a ti. Amar, Señor Jesús, lo que es tu palabra, Señor. Y que ésta nos lleve a refrenar nuestro pecado, Señor. Pero no esperar a que la ley esté acusándonos, sino esperar, Señor, que en tu gracia podamos caminar, Señor,